poderle notificar la resolución. Ahora, también he visto circunstancias, que no le pase nunca, en las cuales, estando en ejecución de obras, le daban 5 días para que cumpliera. Miren que había acumulado el 10% de penalidad, y le daban 5 días. Luego les mandaba la carta de resolución notarial, y ¿qué cosa decía? En la vuelta de correo: me requeriste mal, porque por norma tú me tienes que dar 15 días. Si me das 5, me das 10, me das 14, me has requerido mal y por lo tanto no estás resolviéndome adecuadamente el contrato. Y si ustedes lo mandaban además a un sancionador, en el sancionador no les imponían sanción. Si lo mandaban a un arbitraje o él se quejaba que el arbitraje, ganaba, porque había una mala resolución. Y tú no le habías dado el plazo legal para que te pudiera cumplir con la prestación. Y miren que ya estaban en este supuesto, que los habilitaba directamente a resolver el contrato. Entonces, tengan cuidado con eso. Otro tipo de penalidades, que en realidad no deberíamos llamar penalidades, señores, porque la penalidad es por mora. Podemos ser sanciones económicas o, si quieren llamarle de alguna forma, multas, para que se individualicen y diferencien del resto. Distintas a la mora, ejemplo, los casos de mensajería o el caso de la póliza de deshonestidad. En la mensajería, si ellos pierden documentos, ¿qué sucede? No estamos hablando de mora. ¿Qué pasa si no pierden documentos o documentos no llegan? No pierden los cargos. ¿Nosotros podemos establecer algún tipo de sanción económica por eso, sí o no? Porque imaginemos que son cargos de procuraduría y no le llegan los cargos. Podríamos establecer algún tipo de sanción o multa por eso. Podríamos establecer también algún tipo de multa o penalidad si es que tienen la obligación de cumplir con una determinada uniforme o vestimenta. Imaginen vestimenta de seguridad y no la usan. SEDAPAL lo hace. SEDAPAL pone multa a la empresa cuyos trabajadores no están adecuadamente uniformados. ¿Por qué? Porque pueden estar trabajando en zonas en las cuales les puede suceder algún tipo de riesgo, o pueden tener riesgo de seguridad para las personas. Entonces, si no se ponen casco, no se ponen las botas, no se ponen los guantes adecuados, les ponen multa. Y es totalmente diferente de la sanción, si se quiere, por penalidad propiamente dicha como tal. Y también puede ser hasta un monto del máximo del 10% vigente. También lo faculta la norma. ¿Cuáles son las causales? ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿Cuáles son las causales de resolución? Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato sin responsabilidad de las partes. Por ejemplo, eso del 10% que se da en bolsas grandes, ¿no? Pero en las sedes, tanto que se puede. ¿Cuál, perdón? En las compras directas. En las compras directas ustedes pueden establecer el procedimiento si gustan. Lo que pasa es que no están obligados a hacerlo con el tema de la contratación, porque no está bajo el ámbito de la aplicación de contrataciones. Todo aquello que está por debajo de las 3 UITs, ¿qué cosa es lo que aplicamos? ¿No aplicamos las normas de tesorería? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué cosas podemos decir? ¿Podemos establecer condiciones por demoras o por algún tipo de incumplimiento? Sí podríamos hacerlo. Lo que pasa es que no lo vamos a hacer bajo el ámbito de aplicación de la ley de contrataciones, sino simplemente de condiciones de contratación establecidas para comprar directamente. Entonces, eso es lo que yo voy a indicar. Ahora, lo que tendría que decirle al proveedor es cuando voy a pedir suministro un bien o un servicio que está en ese monto, ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales él debe cumplirme a mí? Porque si no me cumple, yo simplemente no le pago. O sea, va a ser una orden de compra, una orden de servicio directa, donde yo le voy a establecer las condiciones a ser cumplidas. Si él no cumple, ¿qué va a pasar? Le aplicaré justamente esas condiciones que están establecidas ahí. Yo te digo que yo sí le aplico, yo he estado así, pero ya eso me pide hace tiempo. Claro, lo que pasa es que somos poco el mundo, pero sí le aplica la ley. Pero esas son condiciones que pueden ser aplicadas, pero no podrían poner por sustento la ley de contrataciones, sino que son condiciones establecidas en la entidad como condiciones de compra y de cumplimiento de compras menores. ¿Sí? Lo adecuado sería tener ese procedimiento en algún tipo de directiva o comunicado para que el proveedor sepa qué va a pasar. ¿Sí? Pero
pero nunca bajo el ámbito de aplicación de la ley. O sea, yo no podría decir que en aplicación del artículo X del reglamento de la ley, sino de mi directiva de compras directas internas. Ahora que ya va a ser, pero eso también han hecho, porque como ya las directas van a ingresar al sistema. Ahí Lo que pasa es que las compras directas entran al sistema ¿para qué? ¿Para qué entran? Para que puedan ser registradas. Pero registradas, ¿bajo qué sentido? No porque la ley se les aplique, sino porque tiene que haber un registro de cuánto se está gastando y de qué cosas se está gastando. Entonces yo no voy a aplicarle la ley o el reglamento para la compra propiamente dicha, sino lo que estoy haciendo es decir, este es el registro de lo que yo estoy adquiriendo o contratando. Por lo tanto, lo que les van a pedir es, ¿tú ya has hecho tu compra, sí o no? Entonces registra el monto. Registra qué cosas has comprado y por cuánto. Porque la verdad es que se hace, sirve para que SUNAT fiscalice a las empresas y sepan cuánto ha gastado y cuánto tienen que pagar en tributos. ¿Sí? Y para que las entidades públicas puedan definir también si han ejecutado bien y han gastado o están generando fraccionamiento. Entonces estamos hablando de un tema de control, no estamos hablando de un tema de aplicación de norma para procedimiento de compra, que es totalmente diferente. ¿Sí? Causales de resolución. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato sin responsabilidad de las partes. Eso sería el idóneo, ¿sí o no? Obviamente el proveedor va a buscar que no haya responsabilidad y la entidad también tendría que, bajo algunas circunstancias, permitir que hubiera esto. Cuando ninguna de las dos partes es responsable de un incumplimiento determinado o de que no pueda continuarse con el contrato, entonces vamos a llegar a una resolución por mutuo acuerdo. No se da muy frecuentemente ahora, pero todavía tenemos posibilidad de hacerlo. O cuando alguna de las partes no cumple. Si la parte que no cumple es el contratista, entonces tenemos incumplimiento justificado, injustificado, de obligaciones, acumulación del monto máximo de penalidad por mora, y cualquier otra penalidad si no hubiera, y paralización o reducción injustificada de ejecución. Esas son las causales por las cuales podría darse la resolución si es que se atribuye al contratista. ¿Sí? Entonces, no cumple, acumula penalidad o paraliza o reduce injustificadamente la ejecución. Si es la entidad la que va a ser responsable, puede ser por incumplimiento injustificado de obligaciones esenciales del contrato. ¿Cómo qué? No te pago. No te pago. Imaginen que son prestaciones periódicas y no te pago. Entonces, rápidamente el proveedor te va a decir, resuelvo, si no me estás pagando, yo estoy cumpliendo y no me pagas. Segundo, cuando hay algún tipo de obligación que está por parte de la entidad que la cumple, entrega de materiales, terreno, lugar de trabajo, expedientes, información. Entonces, si uno cumple con obligaciones contractuales de carácter esencial para la prestación, que son justamente eso y el pago, entonces no me pidas que yo continúe con el contrato. Válidamente te voy a resolver. ¿Cuál es el procedimiento para la resolución de contrato? Carta notarial requiriendo el cumplimiento bajo apercibimiento de resolución, salvo que estemos en un supuesto en el cual ya carece de sentido que se ejecute la prestación, ¿sí o no? Que hay algunas condiciones de ese tipo. Por lo tanto, yo puedo resolver directamente. Plazos, ordinariamente, no mayores a 5 días, o sea, no le puedo dar, no le debería dar más de 5 días, entre 1 y 5, ¿cierto? Mi requerimiento es, señores o señora de asunto, le requiero para que dentro del término de 24 horas usted ejecute la prestación a su cargo, caso contrario o bajo apercibimiento de resolver el contrato de pleno derecho por incumplimiento de obligaciones. Sí, ya sé que se quieren ir, no pongan por favor eso. Yo también me quiero ir, estamos cansados. A ver. Casos complejos. Los casos complejos son por lo general aquellos que están vinculados a la ejecución de obras. ¿Sí? Entonces, mi requerimiento no puede tener menos de 15 días. ¿Sí? Tengo que darle necesariamente 15 días y el requerimiento será igual. Lo apercibo para que usted, dentro de un plazo de 15 días contados a partir de la recepción de la presente, cumpla con la ejecución de las prestaciones de su cargo bajo apercibimiento de resolución de contrato. Llegamos al día 6 o al día 2 o al día 3, dependiendo de cuánto plazo le haya dado, al día 16.
y no cumple, ¿qué hago? Le mando la siguiente carta notarial que dice, habiéndosele dado el plazo de tal, a través de la carta notarial de fecha tal, la que fue recepcionada por su persona con fecha tal, notifico a usted que ha quedado resuelto el pleno derecho de su contrato en aplicación de los artículos tales y tales de la ley y el reglamento. Adiós, nos veremos en la siguiente oportunidad. Si hay que te sancionar, tenemos que terminar de contrataciones. ¿Por qué? Porque con esos dos documentos de apercibimiento y luego de resolución con sello de notario es que yo voy a iniciar mi procedimiento de ¿qué? De sanción, ¿cierto? Voy a hacer la denuncia al tribunal para que el tribunal le haga el procedimiento sancionado. ¿Cuáles son los efectos de la resolución? Ejecución de garantías, sí, solo sí ha quedado consentida la resolución. ¿Sí o no? Sí. Reconocimiento de daños y perjuicios, efectivamente. Y controversias por conciliación o arbitraje dentro de los 15 días. ¿Por qué? Porque es el periodo de consentimiento. Tiene que quedar consentida mi resolución para que yo pueda ejecutar las garantías. Si no, son esos 15 días el periodo habilitante o el plazo de caducidad que le decimos los abogados para poder presentar ¿qué? Sus controversias en sede arbitral. Si no, pasado el día 16, yo ya puedo ir a ejecutar mi garantía. ¿Cuándo es nulo el contrato, señores? Mi contrato es nulo cuando se contravenga el artículo 9 o el artículo 10. El 10. Es un error. Me quedé con la norma anterior. Me quedé con el 26850 en lugar de con la ley 17. Son 10. Es el artículo 10. ¿Sí? El artículo 10. Entonces, ¿qué me dice el artículo 10? ¿Quiénes están impedidos de ser portador o contratista? ¿Sí o no? Sí. Y entre esos están varios. Están aquellos que son el presidente, vicepresidente, ministros, vocales supremos, alcaldes, directores de empresa, de entidades, sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad, hasta el segundo de afinidad. Por eso es que ahorita están discutiendo lo que están discutiendo respecto de los temas que ya sabemos y que no podemos conocer aquí. Y de lo que se va a seguir dando. Porque esa incompatibilidad nos dice funcionarios de diferentes niveles y además sus familiares directos. Y que esos familiares directos o esos mismos funcionarios tengan además empresas donde tengan más del 5% de accionariado o participación, o sean los gerentes o sean funcionarios dentro de esas empresas que sean directivos, que tomen decisiones. Entonces es una norma bien restrictiva y que dice que en cualquier tipo de contratación, o sea, aquellos que están vinculados a presidentes y vicepresidentes, hasta que pasen 5 años y un año más, 6. Porque es hasta los 12 años, hasta los 12 meses siguientes habrá dejado el cargo. Entonces, si son los de mayor rango, serán por 5 años más 1. Cuando estamos hablando de vocales de la Corte Suprema, estamos hablando de 7 más 1, 8. Cuando estamos hablando de cargos de elección popular, salvo que los vaquen, estamos hablando igual de 5 más 1. Si estamos hablando de ministros, todo su periodo de gestión más un año adicional. Entonces, y ese es el periodo de tiempo de restricción, igual a los congresistas, para que se puedan presentar a contratar con el Estado, salvo que estén por debajo del 5% de accionariado, en cuyo caso no existiría restricción. ¿Por qué? Porque esa norma del artículo 10 tiene como finalidad evitar el exceso de poder y que por un tema de condiciones de poder yo esté obligando o esté prefiriendo o favoreciendo a alguien que podría haber sido elegido con una propuesta correcta y siendo la mejor, porque para eso pues, tienen en el mercado mucho tiempo. Pero, dado que está bajo esas condiciones, para evitar tema de concentración de poder y que este haga que se privilegie al familiar de alguien en el poder versus otro, se ha puesto este tipo de restricciones. Entonces, si alguien está aquí, fuera, contrato nulo. Por eso es que estamos viendo que van a haber contratos nulos. Segundo, se verifica la contravención al principio de presunción de veracidad. Volviendo a ese mismo ejemplo de lo que estamos presenciando ahora, ¿qué cosa habría puesto en su propuesta? Artículo 42, declaración jurada. Tiene
Estado? No. ¿Los tenía? Sí. Por lo tanto, ¿qué cosa estamos haciendo? Contraviniendo el principio de presunción de veracidad. Segundo supuesto de causal para la nulidad y para la sanción. ¿Sí o no? Sí. ¿Suscribo un contrato no obstante existir recurso de apelación? No, pero ha pasado. Y a mí me ha pasado con una empresa que ganó un proceso de selección en una municipalidad en la selva. Era una licitación como de 3 millones. Por lo tanto, había que esperar 8 días para que quede consentido. ¿Sí o no? Y en esos 8 días, el que quedó segundo, es decir, el que perdió, podía presentar su recurso de apelación. O sea, había que esperar hasta el día 8 ante el Tribunal de Contrataciones. ¿Qué pasó? En el día 5 suscribió contrato el alcalde con esa empresa. Y el día 6 presentó su apelación el contratista, que estaba dentro del periodo de tiempo. El Tribunal de Contrataciones le dijo al alcalde: declara nulo el contrato y deja en stand-by todas las actividades que se han adoptado. ¿Qué contestó el señor alcalde? Que se jugaba mucho ese caso. Perdóname, pero tú estás aplicando mal la ley de contratación, porque dice que no se puede suscribir contrato sin recurso de apelación. Aquí no había recurso de apelación. Así que como la apelación vino después, no se podía suscribir contrato, chavalos. Tú eres el que estás mal. Pero no había contravenido la norma, ¿sí o no? No podía suscribir contrato el quinto día. Porque estábamos en una licitación pública. Y eran 8 los días que tenía que esperar. La cosa es que al final el carteo lo hacíamos con su teniente alcalde. Porque él ya no estaba. Y no se haya utilizado el proceso correspondiente. ¿Qué significa esto? Que yo no haya utilizado el proceso correspondiente, que haya utilizado otro mecanismo, como por ejemplo, compro combustible y en lugar de hacerlo por subasta inversa, lo hago por procedimiento tradicional. ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa dice? No me dice la norma que los combustibles, si tienen ficha técnica, pueden contratarse únicamente a través del proceso de subasta inversa, presencial o electrónica, ¿sí o no? Sí. Si yo no quise hacerlo de esa forma y saqué un proceso tradicional, una licitación pública, común y silvestre, ¿qué hago? Y ya estoy contratando. ¿Es nulo o no es nulo? Es nulo. Porque salvo que yo tenga una autorización expresa de la Dirección Técnico-Normativa para no aplicar la subasta inversa, con motivos justificados y fundamentados, no puedo hacer eso. ¿Sí? La contratación complementaria, ya para terminar. Ya habíamos hablado sobre ella, es un nuevo contrato, pero las condiciones tienen que ser las mismas. ¿Sí? Primero, tiene que ser dentro de los 3 meses de culminado el contrato original. Si no es así, ¿qué va a pasar? No es posible hacer complementario, ¿cierto? Segundo, tiene que ser el mismo contratista. Tercero, mientras se culmina el proceso de selección, condición sine qua non, por los mismos bienes o servicios, por una única vez, así que hay que contabilizar bien cuánto es lo que necesitamos, si no vale que nos sobre un poquito, no vaya a faltar. Hasta por un máximo del 30% del contrato original, o sea que a diferencia de nuestro adicional que mantiene un contrato vigente y nos da solo hasta el 25%, este es hasta el 30%, pero ya con un contrato nuevo, porque es una renovación, no es un contrato que esté vigente. Y preservando las condiciones que dieron lugar a la adquisición o contratación original. Miren ustedes, y si ese monto implica o requiere que se dé o se emita una garantía, se tendrá que emitir la garantía. ¿Sí? Entonces, esas son nuestras condiciones. Entonces, sabemos que tenemos adicionales, pero que son distintos de nuestra contratación complementaria, a pesar de que tienen requisitos muy parecidos. Que sea el mismo proveedor y que se mantengan las mismas condiciones originales de la compra, tanto en un contrato vigente como en un contrato que va a ser nuevo, como en este caso complementario. Las otras condiciones son distintas, por el tema de plazos, por el tema de porcentajes y las condiciones propiamente que se dan en el complementario, que son extraordinarias y suficientes, pero que están hechas ¿para qué? Para que la entidad no se quede desabastecida. ¿Sí? Entonces, señores, requisitos para la contratación complementaria: definitivamente estar en el RNP, no estar inhabilitado, y la presentación de garantías cuando corresponda. Pregunta para ustedes:
contrato vigente, me piden un adicional y me encuentro sancionado, ¿es posible hacer un adicional o no? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? Las condiciones del adicional. Señores, el adicional es un contrato vigente. Que yo esté sancionado en este momento, en nada me imposibilita a mí de continuar prestando, ¿qué cosa? O ejecutando las prestaciones. Si entonces las prestaciones implican, o la necesidad de liquidar implica que me pida adicionales, como estamos en un contrato y no es un nuevo contrato que yo vaya a celebrar, ¿puedo dar adicionales? ¿Y pueden ustedes suscribir conmigo la ley de adicionales? Sí pueden. A diferencia del contrato por contratación complementaria, que es un nuevo contrato, nuevo, donde se deben mantener las condiciones originales, pero es nuevo. Si es nuevo, ¿qué es lo que tengo yo que cumplir? Estar con la RNP vigente. ¿Por qué? Porque es un nuevo contrato, justamente. Entonces, la condición para contratar con el Estado es que yo tenga la RNP vigente. Me pueden haber sancionado, me pueden haber suspendido el RNP mientras estoy ejecutando un contrato, sí, pero eso no implica que yo no termine de ejecutar. Y por lo tanto implicaría que sí me pueden dar adicionales, o yo puedo dar adicionales y la entidad pedirlos. Acuérdense de eso. Entonces, señores, eso ha sido todo por el tema de ejecución de contrato. Les agradezco mucho por su tiempo y si quieren hacer